El jaguar camina entre las sombras de la selva. Sus ojos dorados reflejan algo que los humanos jamás comprenderán del todo: el equilibrio perfecto entre la belleza y la violencia, entre la vida que florece y la muerte que acecha. En algún lugar de esa misma selva, hace más de 3000 años, un pueblo decidió que ese animal era su espíritu y construyó un imperio que desafiaría al tiempo mismo. Ciudades tan magníficas que cuando los conquistadores las encontraron siglos después, creyeron estar ante las ruinas de una civilización venida de otro mundo. ¿Cómo es posible que una cultura sin herramientas de metal, sin animales de carga, sin la rueda, construyera pirámides que rivalizaban con las de Egipto? ¿Qué secretos guardaban sus templos ocultos bajo el manto verde de la jungla? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Soy tu guía en este viaje por los senderos olvidados del tiempo. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estés en una ciudad bulliciosa, buscando un momento de quietud. O quizás en un pueblo tranquilo donde la noche ya ha extendido su manto de estrellas. Donde quiera que estés, este es tu momento. Acomódate. Atenúa las luces si puedes. Deja que el peso del día se deslice de tus hombros como agua. Cierra los ojos si lo deseas. Esta noche viajaremos juntos a un tiempo donde las selvas eran templos vivientes y los jaguares caminaban junto a los dioses. Mientras en Mesopotamia los sumerios escribían las primeras leyes, mientras en Egipto se erigían las pirámides de Giza, en el otro extremo del mundo, separada por un océano que nadie aún había cruzado, otra gran civilización comenzaba su propio despertar. No en desiertos de arena, sino en selvas húmedas. No junto a ríos como el Nilo o el Éufrates, sino en tierras donde la lluvia caía con la furia de los dioses y la vegetación devoraba todo rastro humano en cuestión de décadas. Hablamos de Mesoamérica, una región que se extendía desde el centro de México hasta Honduras, un territorio donde florecerían los olmecas, los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos, los toltecas, los mexicas, nombres que hoy reconocemos, pero que representan solo fragmentos de una historia mucho más vasta y entrelazada. Esta noche nos enfocaremos en el hilo conductor que une a todas estas culturas: el espíritu del jaguar, el concepto de las ciudades sagradas y el misterio de cómo civilizaciones enteras pudieron desaparecer sin que el mundo lo supiera durante siglos. ¿Cómo es posible que ciudades con poblaciones de decenas de miles fueran tragadas por la selva hasta convertirse en leyendas? ¿Qué nos dice esto sobre la fragilidad de nuestra propia civilización? Esta noche buscaremos respuestas en las piedras, en los códices supervivientes, en los ecos que aún resuenan entre las ruinas. Te llevaré al momento exacto en que un grupo de agricultores decidió tallar la primera cabeza colosal olmeca, enfrentando la pregunta imposible de cómo mover 60 toneladas de piedra sin ruedas ni bestias de carga. Escucharemos el silencio que cayó sobre Teotihuacán la noche que sus habitantes abandonaron la ciudad más grande de su tiempo, dejando todo atrás. Caminaremos por los palacios de Palenque cuando sus muros aún brillaban con estuco rojo y sus escribas tallaban la historia en piedra. Y descubriremos por qué los mayas, maestros de las matemáticas y la astronomía, no pudieron predecir su propio colapso. Cada palabra que escucharás está fundamentada en décadas de investigación arqueológica, en los códices que sobrevivieron a la destrucción española, en las inscripciones que arqueólogos modernos han descifrado letra por letra. Esta no es una historia de fantasía, aunque a veces lo parezca. Es la historia real de seres humanos como tú y como yo, que miraron al cielo y decidieron que podían tocar a los dioses si construían lo suficientemente alto.
Prepárate para un viaje de 2 horas por 3000 años de historia. Respiraremos el incienso de los templos. Escucharemos el juego de pelota resonando entre las plazas. Sentiremos el terror de los sacrificios y la belleza de la astronomía más precisa del mundo antiguo. Y al final, quizás comprendamos algo fundamental sobre nosotros mismos. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Cada semana exploramos una nueva historia del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y comencemos este viaje al corazón de la selva, donde el jaguar aún reina. Imaginemos por un momento la geografía, no como líneas en un mapa, sino como un mundo sensorial, vivo, respirante. La costa del Golfo de México, el aire denso, cargado de humedad salina. Escuchemos las olas rompiendo contra manglares retorcidos. El aroma de la vegetación en descomposición mezclado con el olor marino. El calor no es como el de un desierto. Es húmedo, pegajoso, envolvente. El tipo de calor que hace que la ropa se adhiera a la piel y cada respiración se sienta espesa. Pero la costa es solo el comienzo. Adentrándose hacia el interior, el paisaje cambia. Selvas tropicales donde la luz solar apenas alcanza el suelo. Ríos caudalosos que serpentean entre colinas cubiertas de verde. Volcanes que emergen de la tierra como recordatorios de que el mundo aún está siendo creado, que la tierra misma está viva. Y más al sur, en la península de Yucatán, algo completamente diferente. Una llanura de piedra caliza donde el agua no corre en ríos sino que desaparece bajo tierra, creando cenotes, pozos sagrados que conectan el mundo de arriba con el inframundo. Este es el escenario, un mundo donde la naturaleza no solo rodea la vida humana, sino que la devora constantemente. Donde construir una ciudad no es un acto de dominio sobre la naturaleza, sino una negociación perpetua con ella. Donde abandonar un edificio por 20 años significa verlo cubierto de raíces y musgo, reclamado por la selva como si nunca hubiera existido. Ahora retrocedamos en el tiempo. No años, no décadas, sino milenios. Estamos en el año 7000 a.C. Hace 9000 años. El ser humano aquí vive en pequeños grupos nómadas. Cazan venados, pecaríes, tapires, recolectan frutos, raíces, semillas. Se mueven con las estaciones, siguiendo las lluvias, siguiendo a los animales. No hay ciudades, no hay templos, solo pequeños campamentos que aparecen y desaparecen como susurros en la inmensidad del tiempo. Pero algo está cambiando. En algún momento entre el 7000 y el 2500 a.C., estos grupos nómadas empiezan a experimentar con la agricultura. No abandonan la casa, pero comienzan a cultivar maíz, frijoles, calabaza, chile, cacao, las plantas que definirán toda la civilización mesoamericana. Y con la agricultura viene algo revolucionario, la permanencia. Si plantas maíz, debes quedarte para cosecharlo. Si construyes sistemas de riego, no puedes abandonarlos. Poco a poco, los campamentos temporales se convierten en aldeas. Las aldeas crecen, y con el crecimiento viene la complejidad. Líderes que organizan el trabajo, artesanos que se especializan, comerciantes que intercambian bienes entre aldeas distantes. Para el año 1200 a.C., algo extraordinario ha sucedido en las tierras bajas del Golfo de México. Ha nacido la primera gran civilización de Mesoamérica, los Olmecas. Su nombre no era Olmeca, ese nombre se lo pusieron los aztecas 1000 años después y significaba simplemente
gente de la región del Hule, porque esas tierras producían el látex con el que se hacían las pelotas para el juego ceremonial. Los olmecas nunca supieron cómo los llamaríamos, pero sabían quiénes eran. Lo sabían cada vez que tallaban la imagen del jaguar en jade. Lo sabían cada vez que alzaban la vista hacia sus pirámides escalonadas. Lo sabían cada vez que sus gobernantes se ponían la máscara ritual y se convertían simbólicamente en dioses. Escuchemos una voz. Una invención, sí, pero basada en lo que sabemos de aquellos tiempos. Su nombre es Ix-Can, que en su lengua significa serpiente preciosa. Es un joven cantero y esta mañana ha recibido la noticia más extraordinaria de su vida. El Ahau, el gobernante supremo, ha muerto durante la noche y según la costumbre, su rostro debe ser inmortalizado en piedra. No cualquier piedra, basalto negro traído desde las montañas a más de 80 kilómetros de distancia. Ix-Can camina hacia el taller comunal. Sus pies descalzos conocen cada piedra del camino. El sol apenas comienza a elevarse, pero el calor ya es denso. Puede escuchar a su esposa moliendo maíz para las tortillas del día. El aroma del copal, el incienso sagrado, flota desde el templo principal. Hay algo en el aire esta mañana. Una mezcla de tristeza por la muerte de Ahau y expectación por lo que vendrá. En el taller sus maestros ya están reunidos, hombres mayores, con las manos curtidas por décadas de trabajo. Miran a Ix-Can y asienten. Él es joven, pero sus manos son precisas. Será parte del equipo que tallará la cabeza colosal. ¿Has visto el bloque?, le pregunta uno de los maestros. Ix-Can niega con la cabeza. Ven, lo llevan al borde de la aldea, donde el terreno desciende hacia un río. Y allí, siendo arrastrado por cientos de hombres usando cuerdas de fibra vegetal y troncos como rodillos, está la roca más grande que Ix-Can ha visto jamás, 60 toneladas de basalto negro. Tan grande como una casa. Y de alguna manera, sus maestros esperan convertir esa masa informe en el rostro del Ahau. Tomará meses, dice el maestro mayor. Quizás un año. Usaremos herramientas de piedra, martillos de diorita, agua y arena para pulir. Y tu paciencia. Ix-Can mira la piedra. En ese momento, no puede imaginar el resultado. No puede saber que 1300 años en el futuro, cuando su cultura haya desaparecido, cuando su lengua ya no se hable, cuando incluso el nombre verdadero de su pueblo se haya perdido, esa cabeza seguirá allí, testigo mudo de un tiempo olvidado. Pero hay algo más en la historia olmeca, algo que yace en sus orígenes mitológicos. Los olmecas contaban que en el principio de los tiempos, los dioses crearon al ser humano mezclando maíz con la sangre divina. Pero los primeros humanos eran imperfectos. Algunos decían que fueron destruidos por un diluvio, otros que se convirtieron en peces. Los dioses lo intentaron de nuevo, y esta vez crearon seres que podían hablar, que podían pensar, que podían venerar a quienes los crearon. Pero había un problema. Los humanos necesitaban orden, necesitaban la luz divina para no extraviarse. Y así, ciertos hombres fueron elegidos para servir de puente entre el mundo humano y el divino. Estos hombres se transformaban ritualmente en jaguares. El jaguar, el depredador supremo de la selva, el animal que puede ver en la oscuridad, que caza tanto en tierra como en agua, que representa el poder, la muerte y el renacimiento. Las máscaras de jade encontradas en tumbas olmecas muestran este concepto: rostros mitad humanos, mitad felinos,
ojos almendrados, colmillos prominentes. La transformación del gobernante en algo más que humano, en un ser capaz de hablar con los dioses, de controlar las lluvias, de asegurar la fertilidad de los campos. Esta idea, esta creencia fundamental en la transformación ritual, en la conexión entre el gobernante y lo divino, en el jaguar como espíritu guía, se propagará por toda Mesoamérica. Los mayas la heredarán, los zapotecas también. Los mexicas, más de 2000 años después, seguirán honrando a guerreros élite con el nombre de caballeros jaguar. Pero para los olmecas no era solo símbolo, era realidad vivida. Imaginemos una ceremonia nocturna en La Venta, uno de los grandes centros olmecas. El ajau, ataviado con su máscara de jade, camina hacia el centro de la plaza ceremonial. Antorchas iluminan las caras de miles de espectadores. El humo del copal sube en espirales. Los tambores resuenan. Y cuando el ajau habla, no es con su voz humana. Es la voz del jaguar, la voz de los ancestros, la voz de la tierra misma. Los olmecas desarrollaron más que arte y religión. Crearon el primer sistema de escritura conocido en Mesoamérica, aunque aún no podemos leerlo completamente. Establecieron rutas comerciales que se extendían por miles de kilómetros, intercambiando jade, obsidiana, cacao, plumas de quetzal. Construyeron las primeras pirámides mesoamericanas, modelos que influenciarían a todas las culturas posteriores. Y desarrollaron el concepto del juego de pelota ritual, ese extraño deporte donde los jugadores usaban sus caderas para golpear una pelota de caucho macizo, y donde, según las inscripciones posteriores, a veces el perdedor era sacrificado a los dioses. Para el año 400 a.C., los grandes centros olmecas comenzaron su declive. No sabemos exactamente por qué. Quizás cambios climáticos, quizás guerras, quizás el agotamiento de los suelos, pero su legado no murió, se transformó, se dispersó. Las semillas olmecas germinaron en nuevos lugares, en nuevas culturas, y así, en la oscuridad del tiempo, mientras una civilización se apagaba como una antorcha consumida, otras comenzaban a brillar. El año es aproximadamente 300 a.C. En Europa, Alejandro Magno ha muerto y su imperio se fragmenta. En China, la dinastía Qin está a punto de unificar el país. Y en el Valle de México, algo extraordinario está comenzando a surgir. Imaginemos el valle por un momento, rodeado de montañas volcánicas, salpicado de lagos. El aire es más fresco aquí que en las tierras bajas costeras. En las noches, el frío puede ser penetrante, pero la tierra es fértil, el agua abundante. Y los pueblos que han estado viviendo en pequeñas aldeas agrícolas durante siglos están comenzando a organizarse de formas nuevas. En la parte noreste del valle, cerca de lo que hoy es la Ciudad de México, un asentamiento comienza a crecer más rápido que los demás. Su nombre, Teotihuacán. Teotihuacán. Un nombre que no pusieron sus fundadores, sino los mexicas más de 1000 años después. Significa el lugar donde los dioses fueron creados. Porque para el tiempo en que los mexicas llegaron al valle, Teotihuacán ya era una ruina antigua, tan antigua que parecía obra de gigantes o dioses. Pero en este momento, alrededor del año 200 a.C., Teotihuacán es solo una aldea más entre muchas. ¿Qué la hace diferente? ¿Qué transformará este lugar en la metrópolis más grande de las Américas prehispánicas? Conozcamos a Yol. Es una mujer. Y en la sociedad teotihuacana temprana, eso no significa lo que significaría en otras culturas. Aquí, las mujeres pueden ser comerciantes, artesanas, incluso líderes religiosas.
Joel es alfarera. Sus manos conocen la textura exacta que debe tener la arcilla. Demasiado húmeda y se deforma. Demasiado seca y se quiebra. Esta mañana, Joel está haciendo algo que nunca ha hecho antes. Está mezclando un pigmento naranja brillante que un comerciante le vendió la semana pasada. Viene de tierras lejanas, le dijeron. Vale su peso en granos de cacao, pero Joel está convencida de que el resultado justificará el gasto. Mientras trabaja, escucha conversaciones en la plaza. Los ancianos hablan de señales. Una alineación particular de Venus con las Pléyades. Sueños compartidos por varios sacerdotes. La aparición de un águila de 2 cabezas cerca del lago. Para algunos son coincidencias. Para otros, mensajes divinos. Se susurra que los dioses han elegido este lugar para algo importante. Joel no sabe si creer en señales, pero sabe lo que ve con sus propios ojos. Cada mes llegan más personas al asentamiento, familias de aldeas vecinas, refugiados de conflictos en tierras lejanas, comerciantes que decidieron quedarse. El asentamiento crece como una planta bajo el sol. Y con el crecimiento llega la organización. Líderes emergen, no tiranos con ejércitos, no al principio. Más bien, organizadores. Hombres y mujeres capaces de coordinar el trabajo de cientos. Capaces de decir, construiremos aquí y hacer que suceda. El primer gran proyecto es un canal de irrigación que traerá agua de un manantial en las colinas. Llevará meses de trabajo, cientos de personas cavando, acarreando tierra, colocando piedras. Pero cuando esté terminado, transformará los campos áridos en tierras productivas. Joel participa en el proyecto como todos los demás. 2 días cada semana, deja su taller de alfarería y se une a las cuadrillas. Cava hasta que le duelen los brazos. Acarrea cestas de tierra hasta que siente que sus piernas se convertirán en piedra. Pero hay algo reconfortante en el trabajo comunal. El ritmo compartido. Las canciones que alguien entona y todos repiten. La certeza de estar construyendo algo que durará. Por las noches, exhausta, Joel se sienta con su esposo, Tlanek, un tallador de obsidiana. Comparten tortillas de maíz, beben atole, la bebida espesa de maíz molido, y hablan del futuro. Dicen que construirán un templo grande, comenta Tlanek. En el centro del asentamiento, una pirámide tan alta que se verá desde todo el valle. Joel imagina eso, una estructura que alcance el cielo, un lugar donde los dioses y los humanos se encuentren. ¿Y quién lo construirá?, pregunta. Todos nosotros, responde Tlanek. Dicen que los líderes ya están planeando, que traerán arquitectos de tierras olmecas, que será una obra de generaciones. Generaciones. Joel piensa en eso, en sus hijos aún pequeños, durmiendo en la habitación contigua, en los hijos de sus hijos. ¿Verán completada la pirámide? ¿Caminarán por plazas que ahora solo existen en la imaginación de los arquitectos? Los años pasan, el canal de irrigación se completa, los campos florecen, la población continúa creciendo y un día comienza la construcción de la Gran Pirámide, no la que más tarde será conocida como la Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo. Esa vendrá después. Por ahora, es una estructura más modesta, pero es un comienzo. Mientras tanto, en otras partes de Mesoamérica, otras culturas están experimentando sus propios despertares. Al sur, en Oaxaca, los zapotecas están construyendo Monte Albán en la cima de una montaña. Una ciudad planificada desde cero, con terrazas esculpidas en la ladera y una gran plaza que puede albergar a miles. Las estelas de Monte Albán muestran algo perturbador.
cuerpos mutilados, prisioneros desnudos. Son los danzantes, aunque probablemente no estén bailando. Probablemente sean enemigos derrotados, advertencias talladas en piedra para cualquiera que desafíe el poder zapoteca. Y en las tierras bajas mayas, en lo que hoy es Guatemala, Belice y el sur de México, pequeñas ciudades comienzan a florecer. El Mirador, Nacbe, Ceibal. Los mayas están desarrollando su propia forma de hacer las cosas, su propia escritura jeroglífica, la más compleja y completa de las Américas prehispánicas, su propia obsesión con el tiempo, creando calendarios de precisión asombrosa. Regresemos por un momento a Teotihuacán. Han pasado 50 años desde que conocimos a Yol. Ella ha muerto, pero sus nietos ahora son adultos, y la ciudad que ella ayudó a construir es irreconocible. La población ha alcanzado las 30,000 personas. Las primeras grandes pirámides se alzan sobre el paisaje. Hay barrios especializados, uno para alfareros, otro para trabajadores de obsidiana, otro para comerciantes extranjeros. Las calles están trazadas en una cuadrícula precisa. El sistema de drenaje subterráneo maneja las aguas residuales. Hay mercados donde se pueden encontrar productos de tierras a 1,000 kilómetros de distancia. Pero quizás lo más notable de Teotihuacán no es su tamaño, sino su estructura social. A diferencia de muchas otras civilizaciones, no hay evidencia clara de palacios ostentosos, no hay retratos de reyes individuales. Las viviendas, aunque varían en tamaño, no muestran la extrema desigualdad típica de las sociedades altamente estratificadas. Algunos arqueólogos han propuesto que Teotihuacán era una suerte de gobierno colectivo, no una democracia en el sentido moderno, pero quizás algo más cercano a un consejo de líderes que a una monarquía absoluta. Es una idea controversial. Otros argumentan que simplemente no hemos encontrado las evidencias de las élites gobernantes, que deben haber estado allí, ocultas en algún complejo que aún no excavamos. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y hay algo hermoso en ese misterio, en el hecho de que después de décadas de investigación, Teotihuacán sigue guardando secretos. Lo que sí sabemos es esto. Para el año 100 de nuestra era, Teotihuacán era la sexta ciudad más grande del mundo. Solo Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Ctesifonte la superaban. En su apogeo, tendría más de 100,000 habitantes, quizás hasta 150,000, y su influencia se extendería por toda Mesoamérica. Cerremos este bloque con una imagen. Es el atardecer en Teotihuacán alrededor del año 100. La pirámide del Sol, recién completada después de décadas de trabajo, proyecta sus sombras sobre la ciudad. Desde su cima, más de 60 metros sobre la plaza, un sacerdote realiza la ceremonia del crepúsculo. Miles de personas se han reunido abajo. El humo del copal se eleva. Los tambores resuenan. Y por un momento, en la mente de cada persona presente, humanos y dioses no están separados. Están aquí, juntos, en este lugar donde el cielo toca la tierra. Hemos viajado desde los orígenes olmecas hasta el despertar de las grandes ciudades. Si esta historia te está atrapando, si estás comenzando a sentir la magnitud de lo que estas civilizaciones lograron, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos descubran Somnialis. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. Porque lo que viene a continuación es la Era Dorada, el momento en que Mesoamérica alcanza alturas que no volverá a tocar en siglos. El año es aproximadamente 450 de nuestra era. En Europa, el Imperio Romano de Occidente está en sus últimos estertores. En menos de 30 años caerá Roma ante los visigodos. Pero en Mesoamérica, las cosas van en dirección opuesta, no hacia el colapso, sino hacia el apogeo. Teotihuacán domina el Valle de México,
Su influencia se extiende como ondas en un estanque. Comerciantes teotihuacanos caminan por las calles de ciudades mayas a 1500 kilómetros de distancia. Alfarería con el distintivo estilo teotihuacano aparece en tumbas zapotecas. Los edificios en Caminalguyú, en las tierras altas de Guatemala, imitan la arquitectura teotihuacana, pero llamarlo imperio sería simplificar demasiado. Teotihuacán no conquista en el sentido militar tradicional. No hay ejércitos arrasando ciudades, no hay gobernadores instalados por la fuerza. La expansión es más sutil, es económica, cultural, religiosa. Imaginemos a un comerciante. Se llama Cual, que significa bueno en náhuatl. Aunque los teotihuacanos probablemente no hablaban náhuatl, usamos este nombre por la conexión cultural que vendría después. Cualli ha pasado los últimos 3 meses viajando. Salió de Teotihuacán con una caravana de 20 personas y llamas cargadas con obsidiana verde. La obsidiana de Teotihuacán es legendaria, afilada como ninguna otra. Perfecta para cuchillos ceremoniales, puntas de lanza, navajas de afeitar. El viaje ha sido arduo. Cruzaron montañas donde el aire era tan delgado que cada paso requería un esfuerzo consciente. Atravesaron selvas donde las sanguijuelas se adherían a la piel y había que quemarlas para quitarlas. Sortearon ríos caudalosos construyendo balsas improvisadas. Negociaron el paso por territorios controlados por pueblos que miraban a los extranjeros con desconfianza. Pero ahora, finalmente, Cualli y su caravana han llegado a Tikal, una de las grandes ciudades mayas. Y Cualli está asombrado. Tikal no se parece a Teotihuacán. Las pirámides aquí son más estilizadas, más verticales. Se alzan como montañas artificiales cubiertas de estuco blanco que brilla bajo el sol tropical. Las cresterías en sus cimas, estructuras de piedra caladas como encaje, le dan a cada templo una personalidad única. Pero hay algo más: los jeroglíficos. En Teotihuacán hay escritura, pero es limitada, más simbólica que fonética. Aquí, en Tikal, las paredes están cubiertas de textos, largas inscripciones que cuentan historias de reyes, de batallas, de alianzas matrimoniales, de rituales. Es como si la historia misma estuviera tallada en la piedra. Cualli es recibido por un representante de la Jau de Tikal. No el rey mismo, por supuesto. Cualli es importante, pero no tanto. El representante, un noble de rango medio, lo guía al barrio de comerciantes extranjeros. ¿Es tu primera vez en Tikal?, pregunta el noble en una mezcla de maya y señas. Cualli asiente. Entonces debes ver el templo del gran jaguar cuando esté terminado. El Ajau Kinich Muwaan Yol lo está construyendo para honrar a su padre. Será el templo más alto que los mayas hayan construido jamás. Esa noche, Cualli se sienta con otros comerciantes en el barrio extranjero. Hay un hombre de Monte Albán, la ciudad zapoteca. 2 hermanos de una ciudad desconocida en la costa del Golfo. Una mujer de un pueblo que Cualli nunca ha escuchado mencionar. Todos hablan diferentes lenguas, pero se entienden mediante gestos, palabras prestadas, una especie de lengua franca comercial que ha evolucionado a través de los años. Comparten comida, tamales envueltos en hojas de plátano, chocolate espeso y amargo, espumoso, mezclado con chile. Los mayas tienen una obsesión con el chocolate. No solo lo beben, sino que lo usan como moneda. Granos de cacao por una calabaza, un puñado de granos por una manta de algodón. ¿Qué noticias hay de Teotihuacán?, pregunta el comerciante zapoteca. Cualli considera que decir. Paz, prosperidad. Las cosechas han sido buenas. Están ampliando la Avenida de los Muertos, construyendo nuevos complejos de apartamentos para las familias que siguen llegando del campo. ¿Y las tensiones?,
¿Con los pueblos del este? Kuayi hace una pausa. Hay tensiones, sí. Pueblos que resienten la dominación económica de Teotihuacán, que se niegan a comerciar en términos favorables a la gran ciudad, pero admitir debilidad incluso en conversación casual puede ser peligroso. Toda ciudad grande tiene fricciones, dice finalmente. Pero Teotihuacán es el lugar donde los dioses fueron creados. Eso significa algo. El zapoteca sonríe. En Monte Albán decimos que los dioses nacieron en la cima de nuestra montaña. Supongo que cada pueblo necesita creer que es el centro del mundo. Es un comentario perspicaz y verdadero. Cada cultura mesoamericana se ve a sí misma como el ombligo del universo, el lugar donde la realidad humana y divina se intersectan. Es una cosmovisión que genera orgullo pero también conflicto. Porque si todos creen ser el centro, ¿cómo coexisten? La respuesta, descubren estas culturas, es a través de la interdependencia. Teotihuacán necesita jade de Guatemala. Los mayas necesitan obsidiana de Teotihuacán. Los zapotecas necesitan cacao de la costa. La costa necesita sal de las tierras altas. Es una red comercial que beneficia a todos, pero que también crea vulnerabilidades. Si un nodo falla, todo el sistema se tambalea. Mientras Kuali comercia en Tikal, en otras partes de Mesoamérica suceden cosas igualmente fascinantes. En Palenque, una ciudad maya en las montañas de Chiapas, un joven príncipe llamado Kinich Yanab Pakal está a punto de ascender al trono. Solo tiene 12 años. Su reinado durará 68 años y transformará Palenque de una ciudad menor en uno de los centros culturales más importantes del mundo maya. Pero eso está en el futuro. Por ahora, es solo un niño con el peso del mundo sobre sus hombros. En Copán, en el extremo sureste del mundo maya, los astrónomos están refinando sus calendarios. Han descubierto que el año solar no tiene exactamente 365 días, sino 365.242 días. Su medición es más precisa que la del calendario juliano usado en Europa. Están construyendo observatorios donde pueden rastrear Venus, Marte, Júpiter. Están descubriendo ciclos planetarios que no serán redescubiertos en Europa hasta el Renacimiento. Y en Teotihuacán, arquitectos están diseñando algo sin precedentes. No una pirámide, no un templo, sino una ciudad dentro de la ciudad. Un complejo de apartamentos multifamiliares donde cientos de personas vivirán bajo un mismo techo. Cada familia tendrá sus propias habitaciones, pero compartirán patios comunes, cocinas comunales, almacenes colectivos. Es una forma de vida urbana que no se verá en Europa hasta mucho después. La innovación no es solo arquitectónica. Los teotihuacanos están experimentando con concreto, mezclando cal, arena volcánica y agua para crear un material que se endurece como piedra. Lo usan para pisos, para techos, para sellar sistemas de drenaje. Es una tecnología que se perderá con el colapso de Teotihuacán y no será redescubierta en Mesoamérica. Pero quizás la innovación más importante es cultural. Teotihuacán se está convirtiendo en una ciudad verdaderamente cosmopolita. Hay barrios enteros dedicados a inmigrantes. El barrio oaxaqueño, donde viven familias zapotecas que mantienen sus tradiciones, pero adoptan las costumbres teotihuacanas. El barrio maya, el barrio de la costa del Golfo. Cada uno con sus propios templos, sus propias deidades, sus propios estilos artísticos. Es una forma temprana de multiculturalismo.
Y funciona porque hay reglas compartidas. Todos participan en los proyectos comunales. Todos pagan tributo al sistema central, generalmente en forma de trabajo o bienes. Todos se benefician de la infraestructura común. El agua potable, los mercados, la protección que proporciona ser parte de algo grande. Cerremos este bloque volviendo con Quali, nuestro comerciante. Han pasado 3 semanas en Tikal. Ha vendido su obsidiana. Ha comprado jade, plumas de quetzal, pieles de jaguar. Ha visto cosas que nunca olvidará. El juego de pelota donde un jugador fue decapitado después de perder. Su sangre, considerada una ofrenda a los dioses. La ceremonia de autosacrificio donde nobles se perforaban las lenguas con espinas de mantarraya, dejando que su sangre gotee sobre papel sagrado que luego quemaban. La belleza perturbadora de los murales que muestran guerreros con tocados elaborados y cautivos suplicantes. Ahora Quali emprende el viaje de regreso. 3 meses de camino por delante. Peligros conocidos y desconocidos, pero también la anticipación del regreso, de abrazar a su esposa, de escuchar las voces de sus hijos, de caminar por las calles familiares de Teotihuacán. Mientras viaja, piensa en lo que ha visto, en la diversidad de formas en que los seres humanos organizan sus vidas, en las diferentes maneras de honrar a los dioses, en las 1000 versiones de lo que significa ser civilizado. Y se pregunta, aunque no tiene las palabras para formular la pregunta completamente, ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Esta red de ciudades, de comercio, de paz relativa? ¿Es permanente? ¿O es tan frágil como una vasija de cerámica que solo necesita una grieta para romperse? No puede saberlo. Ninguno de ellos puede. Pero la respuesta está llegando, más rápido de lo que nadie imagina. El año es 600 de nuestra era. Estamos en el momento exacto del apogeo mesoamericano. Si pudieras flotar sobre la región, ver todo desde arriba como los dioses, verías algo asombroso. Teotihuacán con su población de 150,000, Tikal con sus pirámides alcanzando los 60 metros de altura. Calakmul, la gran rival de Tikal, controlando un territorio vasto. Copán, Palenque, Yaxchilán, docenas de ciudades mayas en pleno florecimiento, Monte Albán dominando los valles de Oaxaca, el Tajín en la costa del Golfo con su pirámide de los nichos, Cholula con su pirámide, la más grande por volumen en todo el mundo, aún más grande que cualquiera de Egipto. Es un mundo bullicioso, interconectado, culturalmente rico. Pero para entenderlo realmente, necesitamos descender. Necesitamos caminar por sus calles, sentir la textura de la vida cotidiana. Vayamos a Palenque. Es el amanecer. La niebla se eleva desde la selva circundante. Los aullidos de los monos araguatos resuenan entre los árboles. El aroma del copal mezclado con el olor a tortillas recién hechas flota en el aire. Un niño llamado Yaxcauk, que significa primer quetzal, se despierta en uno de los complejos palaciegos. No es de la familia real, pero su padre es un escriba importante. Los escribas en el mundo maya no son simples copistas, son matemáticos, astrónomos, historiadores, sacerdotes, son los guardianes del conocimiento. Yaxcauk tiene 8 años y está aprendiendo el oficio. Es difícil. El sistema de escritura maya tiene más de 800 signos. Algunos son logogramas, representan palabras completas. Otros son silábicos, representan sonidos. Y algunos pueden funcionar de ambas maneras dependiendo del contexto. Es como aprender 2 alfabetos simultáneamente. Pero Yaxcauk es aplicado. Cada día, después de ayudar a su madre a moler maíz,
Después de darle de comer a los guajolotes que crían en el patio, se sienta con su padre en el taller de escritura. Hoy, su padre le está enseñando algo especial. Mira, dice, señalando una estela, una losa de piedra cubierta de glifos. ¿Qué ves aquí? Jack Cook estudia los símbolos, reconoce algunos. Un jaguar, un numeral de puntos y barras, un glifo de fecha. Habla de la Jaupacal, dice con cuidado. Kinich Yanaab Pakal, el gran rey, lleva décadas en el trono. Para Jack Cook siempre ha sido el rey, no puede imaginar otro. Correcto. ¿Y qué más? Jack Cook frunce el ceño. Hay un glifo que reconoce vagamente. Es guerra. Su padre asiente. Captura. Esta estela conmemora la captura de un noble de Calakmul. Fue traído a Palenque, exhibido ante el pueblo y finalmente sacrificado en los escalones del templo. Jack Cook ha visto sacrificios. Todos los han visto. Son parte de la vida. Los dioses dieron su sangre para crear a los humanos. Los humanos deben devolver sangre a los dioses para mantener el cosmos en funcionamiento. Es una lógica que a él le parece perfectamente sensata, pero hay algo en la forma en que su padre habla sobre esta estela que le hace sentir incómodo. ¿Por qué necesitamos escribir sobre ello?, pregunta. Si todos lo vieron, su padre lo mira con una expresión que Jack Cook no puede descifrar completamente. Hay orgullo allí, pero también algo parecido a la tristeza. Porque la memoria es frágil, hijo. La gente olvida. Los ancianos mueren y sus historias mueren con ellos. Pero la piedra recuerda. Dentro de 100 años, de 200 años, de 1000 años, alguien podrá leer esto y sabrá que Pakal, hijo de Jack Cook, fue grande. Sabrá que defendimos nuestra ciudad contra enemigos poderosos. Sabrá que importamos. Es un concepto grande para un niño de 8 años. La idea de que las palabras pueden vencer al tiempo, que la piedra puede ser más duradera que la carne, que el recuerdo puede sobrevivir a la vida. ¿Y si nadie puede leer nuestros glifos en el futuro?, pregunta Jack Cook. ¿Y si olvidan cómo? Su padre sonríe, pero hay melancolía en esa sonrisa. Entonces nuestras voces se silenciarán y seremos solo piedras mudas en la selva. No puedes saber que eso es exactamente lo que sucederá, que para el siglo XVI, cuando lleguen los españoles, nadie podrá leer los glifos mayas, que pasarán casi 500 años antes de que lingüistas y arqueólogos descifren el código y las voces antiguas vuelvan a hablar. Pero quizás intuye algo, un presentimiento de fragilidad. Alejémonos de Palenque por un momento. Vayamos a Tikal, en el corazón de la selva del Petén. Es mediodía. El mercado está en su punto máximo de actividad. Miles de personas. Vendedores gritando sus mercancías. El aroma de comida cocinándose. Maíz asado. Chocolate hirviendo. Pescado seco de la costa. Venado ahumado. Una mujer llamada Ixchel, que lleva el nombre de la diosa lunar, está vendiendo textiles. Los tejió ella misma durante meses. Cada uno cuenta una historia. Hay uno que muestra el mito de los héroes gemelos descendiendo al inframundo. Otro que representa el árbol del mundo, con sus raíces en el inframundo, su tronco en el mundo terrestre y sus ramas en el cielo. Un noble se acerca. Ixchel reconoce su rango por su vestimenta, el jade en sus oídos, los tatuajes elaborados, el tocado de plumas. ¿Cuánto?, pregunta, señalando el textil del árbol del mundo. 100 granos de cacao, responde Ixchel. Es un precio alto pero justo. El noble lo sabe. Examina el tejido de cerca. La complejidad del patrón,
la uniformidad de las puntadas, los tintes brillantes que Ixchel preparó hirviendo plantas, insectos, minerales. 70 granos contra oferta. Es parte del ritual. Ixchel esperaba el regateo. 90. Es obra de 3 lunas completas. El noble asiente. Hecho. Cuenta 90 granos de cacao de su bolsa. Ixchel los recibe, los cuenta de nuevo para estar segura. El noble toma el textil y desaparece entre la multitud. Ixchel siente satisfacción. Con 90 granos puede comprar maíz para un mes, puede comprar sal, chile, tal vez algo de pescado seco. Puede incluso permitirse un pequeño lujo, un collar de cuentas de jade para su hija. Pero mientras cuenta los granos, escucha una conversación a su lado. 2 comerciantes hablando en voz baja. ¿Escuchaste sobre Teotihuacán? ¿Qué pasa con Teotihuacán? Dicen que hay problemas, disturbios. Los barrios periféricos se están rebelando contra el centro. ¿Estás seguro? Teotihuacán es sólido como montaña. Eso pensaban todos. Pero las montañas también pueden derrumbarse. Ixchel finge no estar escuchando, pero registra la información. Teotihuacán está lejos, más de 1000 kilómetros al noroeste, pero su influencia llega hasta Tikal. Si algo malo le sucede a Teotihuacán, las ondas se sentirán por toda Mesoamérica. Volvamos al aspecto que hace única esta época, la vida intelectual. En Copán, los astrónomos han calculado el ciclo sinódico de Venus con precisión asombrosa. 584 días. Lo han estado observando durante generaciones, registrando cada aparición, cada desaparición. Han descubierto que Venus tiene fases como la luna, que a veces es la estrella de la mañana y a veces la estrella de la tarde. Para ellos, Venus no es solo un punto de luz, es una deidad. Tiene personalidad, intención, poder. Cuando Venus alcanza ciertos puntos en su ciclo, es tiempo de guerra. Cuando está en otros puntos, es tiempo de plantar. El cosmos y la vida humana están entrelazados de formas que los occidentales modernos hemos olvidado. Los matemáticos mayas han hecho algo que Europa no hará hasta siglos después: inventar el concepto del cero. No como un espacio vacío, sino como un número en sí mismo, como una cantidad. Esta innovación les permite hacer cálculos de una complejidad asombrosa. En sus códices, esos libros plegables de corteza de árbol cubiertos con glifos y pinturas, están registrando fechas que se extienden millones de años hacia el pasado y hacia el futuro. Están calculando cuándo volverá a ocurrir cierta alineación planetaria. Están midiendo el tiempo como los arquitectos miden el espacio. Y todo esto no es ciencia separada de religión. Para los mayas, entender el tiempo es entender a los dioses. Predecir el movimiento de Venus es predecir la voluntad divina. Las matemáticas son oración. La astronomía es teología. En Palenque, mientras tanto, están sucediendo innovaciones arquitectónicas. El palacio que Pakal está construyendo tiene algo nunca visto antes: una torre de observación de 4 pisos. Desde su cima, los astrónomos pueden ver el horizonte sin obstrucciones. Pueden rastrear el sol durante el solsticio. Pueden marcar los puntos exactos donde sale y se pone en diferentes épocas del año. Pero el logro supremo de Pakal será su tumba. Está siendo construida ahora, mientras él aún vive. Una cámara debajo del templo de las inscripciones. Cuando muera, su cuerpo será colocado en un sarcófago de piedra, cubierto con una losa que pesa 5 toneladas. Esa losa
será tallada con una imagen de Pakal descendiendo al inframundo en las fauces del monstruo de la tierra, pero también renaciendo como el dios del maíz. Es propaganda, sí. Es una afirmación de que los reyes no mueren realmente, solo se transforman. Pero también es arte. Es una de las obras maestras de la civilización maya. Cerremos este bloque en la cúspide del esplendor. Es el anochecer en Tikal. Las pirámides proyectan sombras largas sobre la gran plaza. Sacerdotes están encendiendo antorchas en lo alto del templo del Gran Jaguar. Abajo, la ciudad bulle con vida. Niños jugando, ancianos contando historias, comerciantes cerrando sus puestos, artesanos limpiando sus herramientas. Nadie sabe que este es el apogeo. Nadie puede ver que en 150 años Tikal será una sombra de lo que es ahora, que en 300 años estará abandonada, que la selva reclamará las plazas, que los árboles crecerán desde las cúspides de las pirámides, que el silencio reemplazará al bullicio. Por ahora hay solo el presente, y en el presente la civilización maya está en su cenit. Las ciudades brillan, los dioses están contentos, todo está bien en el mundo. Pero ya están apareciendo grietas, pequeñas, casi imperceptibles, pero allí. Y pronto se ensancharán hasta que todo se derrumbe. Este era el momento de máximo esplendor. Las ciudades en su apogeo, el conocimiento floreciendo, el comercio uniendo pueblos distantes. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? ¿La complejidad de su escritura? ¿La precisión de su astronomía? ¿O quizás algo que ni siquiera has podido poner en palabras? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. El año es 650. Han pasado solo 50 años desde nuestro último bloque. Medio siglo, una vida humana. Pero en ese tiempo, algo fundamental ha comenzado a cambiar. En Teotihuacán, la gran metrópolis, la ciudad que parecía eterna, hay señales de tensión que nadie quiere reconocer abiertamente. Imaginemos una reunión en uno de los complejos administrativos. No es pública. Está sucediendo en una habitación sin ventanas, iluminada solo por antorchas. Los que están presentes son líderes, administradores, sacerdotes de alto rango, representantes de los diferentes barrios. Uno de ellos habla. Es un hombre mayor, con cicatrices rituales en las mejillas. Ha servido a la ciudad durante 40 años. Los graneros están solo a mitad de capacidad, dice. Las últimas 3 cosechas han sido pobres. Otro interviene. No es solo las cosechas, es la tierra. Décadas de agricultura intensiva. Los campos cerca de la ciudad están agotados. Necesitamos dejar que descansen, pero no podemos. Hay demasiadas bocas que alimentar. Un tercero agrega. Y el agua. Los manantiales que alimentaban nuestros canales están más bajos cada año. Algunos dicen que hemos talado demasiado bosque en las montañas, que las lluvias ya no se retienen en el suelo, sino que corren directamente a los ríos. Estas son conversaciones que nadie quiere tener públicamente, porque admitir problemas es admitir que los líderes no tienen todo bajo control. Es sembrar dudas. Y las dudas, en una sociedad que depende de la cohesión social para su supervivencia, son peligrosas. Pero los problemas son reales. Teotihuacán ha crecido más allá de lo que su entorno puede sostener. 150,000 personas necesitan alimento, agua, combustible. Los bosques cercanos han sido talados para construir y para hacer fuego.
Los campos han sido trabajados hasta el agotamiento y las rutas comerciales que traían recursos de regiones distantes se están volviendo menos confiables. ¿Por qué menos confiables? Porque otras regiones también están experimentando tensiones. En el mundo maya, algo aún más dramático está comenzando. Las guerras entre ciudades-estado mayas siempre han existido. Eran ritualizadas, relativamente limitadas. Se capturaban nobles para sacrificios. Se extraían tributos, pero raramente se destruían ciudades completamente. Eso está cambiando. Las guerras se están volviendo más frecuentes, más violentas, más existenciales. Conozcamos a Kawil, un guerrero de Tikal. Tiene 25 años. Ha participado en 3 campañas militares. La primera fue casi ceremonial. Su bando ganó. Él capturó a un guerrero enemigo de rango menor. Hubo un sacrificio. Fue brutal pero también hermoso en su ritualidad. La segunda campaña fue diferente, más desesperada. El enemigo luchó con ferocidad que rayaba en el terror. Kawil vio a compañeros morir de maneras que aún pueblan sus pesadillas. Y ahora se prepara para una tercera campaña, esta vez contra Calakmul, la gran rival de Tikal. Está en su casa, afilando su macana, ese garrote de madera con hojas de obsidiana incrustadas en los bordes. Su esposa, Ix-U, está sentada a su lado, tejiendo en silencio. ¿Tienes que ir?, pregunta ella finalmente. Kawil no levanta la vista. ¿Sabes que sí? ¿Y si no vuelves? Entonces, los dioses habrán decidido que mi tiempo ha llegado. Es la respuesta correcta, la respuesta piadosa. Pero Kawil no se siente piadoso, se siente asustado, más asustado que las veces anteriores, porque esta guerra no se trata de capturar nobles para sacrificios rituales, se trata de algo más grande. Supervivencia. Los rumores dicen que Calakmul está aliándose con otras ciudades que están formando una coalición para destruir a Tikal. No solo derrotarla, destruirla, quemar sus templos, dispersar su población, borrarla del mapa. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Recursos, o más bien la falta de ellos. La población maya ha estado creciendo durante siglos. Las ciudades se han expandido, los campos agrícolas se han extendido más y más en la selva, pero la selva tropical no es tierra agrícola ideal. Es fértil en la superficie, pero el suelo es delgado. Después de unos años de cultivo, se agota. Los mayas desarrollaron sistemas de agricultura de roza y quema. Talan un área de selva, la queman, plantan maíz por 2 o 3 años, luego dejan que el bosque se regenere durante 2 décadas antes de volver a usarla. Funciona cuando hay abundancia de tierra y poca población. Pero ahora hay mucha población y la tierra cultivable se está volviendo escasa. Y hay otro problema: sequía. Los registros climáticos modernos, obtenidos de sedimentos de lagos y núcleos de hielo, muestran que entre los años 600 y 800 hubo una serie de sequías en Mesoamérica. No cada año, pero con suficiente frecuencia como para causar crisis. Los cenotes, esas piscinas naturales que son las únicas fuentes de agua en gran parte de Yucatán, tienen niveles más bajos. Los ríos se adelgazan, las cosechas fallan, y cuando las cosechas fallan, la gente tiene hambre. Cuando la gente tiene hambre, busca chivos expiatorios. Los sacerdotes prometen que los sacrificios traerán lluvia, pero la lluvia no llega, y la fe en los sacerdotes, en los reyes dioses, comienza a erosionarse. En Copán, uno de los reyes hace algo desesperado. Ordena la construcción de un nuevo templo masivo. Requiere movilizar toda la mano de obra disponible. Los campos se descuidan, las cosechas sufren aún más.
Pero el rey está convencido de que si construye un templo lo suficientemente grande, los dioses responderán. No responden. La construcción se detiene a medias. El templo queda incompleto. Y el rey, humillado, pierde autoridad. Volvamos a Teotihuacán. Las tensiones internas no son solo ambientales y económicas, son también sociales. Hay un barrio en la periferia de la ciudad donde viven principalmente inmigrantes de la costa del Golfo. Han estado allí durante generaciones, pero nunca han sido completamente aceptados. Mantienen sus propias tradiciones, adoran a sus propias deidades, hablan su propia lengua. Durante los tiempos de prosperidad eso fue tolerado, incluso celebrado. Teotihuacán se enorgullecía de ser cosmopolita, pero ahora, con recursos escasos, el cosmopolitismo se siente como una debilidad. Hay quienes murmuran que los extranjeros están tomando más de lo que aportan, que no son verdaderos teotihuacanos. Una noche, hay un incendio en el barrio costero. Nadie sabe cómo empezó. Algunos dicen que fue un accidente. Otros susurran que fue intencional. El incendio destruye 2 edificios. 3 familias pierden todo. Y cuando piden ayuda al gobierno central, la respuesta es lenta, inadecuada. La desconfianza crece. En una reunión comunitaria, un joven del barrio costero se pone de pie. Se llama Tzakol. Hemos vivido aquí durante 3 generaciones, dice. Su voz tiembla de emoción. Trabajamos en sus proyectos, pagamos nuestros tributos, nuestros hijos juegan con sus hijos. ¿Y cuando necesitamos ayuda? Nada. Un administrador de la ciudad responde: los recursos son limitados. Hacemos lo que podemos. Pero si hubiera sido un incendio en el barrio central, ¿la respuesta habría sido la misma? No hay respuesta. Todos conocen la verdad. Estas pequeñas injusticias, estos pequeños resentimientos, se acumulan como polvo. Y un día, una chispa convertirá ese polvo en explosión. El problema fundamental es este. Las civilizaciones mesoamericanas han construido sistemas complejos que requieren abundancia para funcionar. Pirámides gigantes, ciudades densas, jerarquías elaboradas, rituales costosos, guerras constantes. Funcionan maravillosamente cuando hay suficiente para todos. Pero cuando los recursos se contraen, cuando las sequías golpean, cuando las cosechas fallan, todo el edificio se tambalea. Y nadie sabe cómo reformar el sistema, porque el sistema es sagrado. Los reyes no son solo líderes políticos, son puentes entre humanos y dioses. Los rituales no son solo ceremonias, son el pegamento que mantiene unido el cosmos. Cuestionar el sistema es cuestionar la realidad misma. Así que en lugar de adaptarse, doblan la apuesta. Más sacrificios, templos más grandes, guerras más intensas. Como un jugador que, al perder, apuesta todo lo que le queda en una última mano desesperada. Cerremos este bloque con una imagen que encapsula la tensión. Es medianoche en Tikal. La plaza central está vacía, pero en la cima del templo del Gran Jaguar hay una figura solitaria. Es Kawil, el guerrero. Mañana partirá con el ejército hacia Calakmul, pero esta noche no puede dormir. Está mirando las estrellas. Los mayas creen que las estrellas son puntos de luz que filtran a través del techo del cielo, que el cielo es como un techo con agujeros y detrás de él está el reino brillante de los dioses. Kawil se pregunta si los dioses están mirando hacia abajo, si ven las luchas humanas, si les importa, y más profundamente se pregunta,
¿Qué pasa cuando los humanos construyen cosas tan grandes que los dioses ya no pueden sostenerlas? Es una pregunta peligrosa, una que no se atrevería a vocalizar, pero está allí, en su mente, como una semilla de duda. El viento nocturno sopla desde la selva, trae el aroma de la lluvia que viene. Kawil cierra los ojos y hace una oración, pero por primera vez en su vida no está seguro de que alguien esté escuchando. El año es aproximadamente 750. 200 años han pasado desde el apogeo. Para nosotros, 200 años no parecen mucho en la escala de la historia. Pero para quienes los vivieron, cada uno de esos años fue una vida entera. Nacimientos, muertes, esperanzas, desilusiones, y ahora el colapso es inminente. Teotihuacán fue la primera en caer. No sabemos exactamente qué sucedió. Los registros son fragmentarios, pero la arqueología cuenta una historia violenta. Alrededor del año 550 o 600, grandes secciones del centro de Teotihuacán fueron incendiadas. No fue un incendio accidental, fue sistemático. Los edificios administrativos fueron atacados, los templos saqueados, las áreas residenciales de élite destruidas. ¿Fue una invasión externa? No hay evidencia de eso. Las murallas de la ciudad no muestran daño por asalto. No hay masa de enterramientos que sugieran una batalla masiva. ¿Fue una revuelta interna? Eso parece más probable. Una rebelión de los barrios periféricos contra el centro, de las clases bajas contra las élites, un estallido de resentimientos acumulados durante generaciones. Imaginemos esa noche, la noche en que Teotihuacán ardió. Un hombre llamado Xochitl, que significa flor, está en las calles. Tiene 40 años. Ha vivido en Teotihuacán toda su vida. Es artesano, hace herramientas de obsidiana, ha visto cómo las cosas empeoraban gradualmente. Los precios subiendo, las raciones disminuyendo, las tensiones aumentando. Pero nunca imaginó esto. Las llamas iluminan la noche. Hay gente corriendo en todas direcciones. Algunos llevan antorchas, otros llevan herramientas convertidas en armas. Xochitl escucha gritos, vítores, llantos. Ve a un grupo entrar en uno de los edificios administrativos. Momentos después, salen arrastrando muebles, cajas, objetos de jade y oro. Los edificios son incendiados. «Únete a nosotros», le grita alguien a Xochitl. Es su vecino, un hombre que conoce desde la infancia. Es el momento. Los que nos han oprimido pagarán. Pero Xochitl no se mueve. Está paralizado. No por miedo exactamente, por algo más complejo. Comprensión de que está presenciando el fin de un mundo. El mundo que conoce, con todas sus injusticias, pero también con todas sus certezas, está desmoronándose ante sus ojos. Para el amanecer, grandes secciones de la ciudad están en ruinas y comienza el éxodo. No todos se van de inmediato. Algunos permanecen, intentando mantener alguna apariencia de normalidad. Pero sin el gobierno central, sin la infraestructura administrativa que coordinaba todo, la ciudad ya no puede funcionar como ciudad. Los sistemas de agua fallan, los mercados se cierran, las rutas comerciales se interrumpen y gradualmente, a lo largo de décadas, la población se dispersa. Algunos van a pueblos cercanos, otros fundan nuevos asentamientos. La gran metrópolis, la ciudad de 150,000, se convierte en un pueblo de tal vez 20,000, luego 10,000, luego menos. Para el año 800, Teotihuacán es una ciudad fantasma, pero el colapso de Teotihuacán es solo el comienzo. En el mundo maya, el colapso es aún más dramático porque hay más evidencia escrita. Los mayas registraban fechas y podemos ver en las inscripciones cuándo se detuvieron. Copán. La última fecha registrada, 822.
Tikal. Última fecha, 869. Palenque. Última fecha, 799. Una ciudad tras otra. Silencio. No más inscripciones. No más construcciones de templos. No más registro de reyes. ¿Qué sucedió? Es lo que los arqueólogos llaman el colapso maya clásico. Y ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología. Las teorías han variado. Invasiones, enfermedades, terremotos. Cada generación de arqueólogos ha proyectado sus propios miedos contemporáneos en el colapso. Durante la Guerra Fría, algunos propusieron que fue una guerra nuclear prehistórica, lo cual es absurdo. En los años 90, con conciencia creciente del cambio climático, la teoría de la sequía ganó prominencia. La verdad, como suele ser, es compleja. No fue una sola causa, sino una cascada de fallos sistémicos. Primero, sequías periódicas entre 750 y 900. No una sequía continua, sino ciclos de años secos, seguidos de años normales, seguidos de más años secos. Lo suficiente para estresar el sistema agrícola. Segundo, deforestación. Siglos de talar selva para agricultura y construcción habían cambiado el microclima local. Menos árboles significaba menos retención de humedad, menos lluvia local. Tercero, agotamiento del suelo. La agricultura intensiva sin periodos de descanso adecuados dejó los suelos pobres. Cuarto, guerras intensificadas. Las ciudades, compitiendo por recursos decrecientes, se atacaban mutuamente con creciente ferocidad. Quinto, colapso de fe. Cuando los reyes dioses prometían lluvia y no llegaba, cuando prometían victoria y venía la derrota, su legitimidad se erosionaba. Y sexto, rigidez institucional. Los sistemas sociales eran demasiado rígidos para adaptarse. No había mecanismos para cambios fundamentales sin colapso total. Conozcamos a un último personaje. Una mujer llamada Ixbalam, señora Jaguar. Vive en Tikal en el año 850. Tiene 60 años, una edad avanzada para la época. Ha visto cambios que le rompen el corazón. Cuando era niña, Tikal era magnífica, la plaza siempre llena, los mercados bulliciosos, las ceremonias espectaculares. Ahora, camina por calles medio vacías. Muchos edificios están abandonados. La maleza crece entre las piedras de las plazas. No ha habido una construcción importante en décadas. Su familia, otrora próspera, ahora lucha. Su hijo mayor murió en una guerra contra Calakmul. Su hija se mudó a un pueblo agrícola porque ya no había trabajo en la ciudad. Su esposo murió de una enfermedad que los curanderos no pudieron tratar. Esta mañana, Ixbalam camina hacia el templo del Gran Jaguar. Sube los escalones, algo que ya no hace a menudo porque sus rodillas protestan, pero hoy siente que debe hacerlo. Desde la cima, mira la ciudad. Puede ver los templos menores, algunos con árboles creciendo de sus costados. Puede ver la plaza central donde solo unas pocas personas se mueven. Puede ver, a lo lejos, la selva avanzando, reclamando lo que alguna vez fueron campos cultivados. Se pregunta, ¿qué diría su abuela si pudiera ver esto? Su abuela que le contaba historias del tiempo cuando Tikal era el centro del mundo. Los dioses nos han abandonado, murmura, pero incluso mientras lo dice, no está completamente segura de que sea verdad. ¿Los dioses los abandonaron? ¿O ellos abandonaron algo fundamental? ¿Crecieron demasiado? ¿Pidieron demasiado a la tierra? ¿Olvidaron cómo vivir en equilibrio? No, tiene respuestas. Solo preguntas. Desciende del templo. Vuelve a su casa.
Y esa noche, por última vez, cuenta una historia a su nieta, una historia de cuando Tikal era grande, cuando las pirámides brillaban blancas bajo el sol, cuando los reyes caminaban como dioses entre los mortales. Su nieta escucha con ojos grandes. ¿Volverá a ser así, abuela? Ixbalam quiere decir que sí. Quiere ofrecer esperanza, pero no puede mentir. No lo sé, pequeña, no lo sé. Para el año 900, las grandes ciudades mayas de las tierras bajas están abandonadas o reducidas a poblados insignificantes. Una población que alguna vez alcanzó millones está reducida a decenas de miles. La gente se dispersa. Algunos van a las costas, otros a las tierras altas, algunos al norte, a Yucatán, donde la civilización maya continuará en formas diferentes. Pero el mundo clásico maya, con sus ciudades monumentales, su escritura elaborada, su obsesión con el tiempo y la astronomía, ha terminado. No fue un final repentino. Fue un lento descenso durante décadas, quizás un siglo. Suficiente tiempo para que cada generación se adapte a lo que sería impensable para la anterior. Suficiente tiempo para que la memoria de la grandeza se convierta primero en historia, luego en leyenda y finalmente en mito. Y la selva, paciente, eterna, tragó las ciudades. Las raíces de los árboles se hundieron en los templos, las lluvias erosionaron las inscripciones, los animales hicieron sus guaridas en los palacios. Para cuando llegaron los españoles, 600 años después, nadie recordaba Tikal. Palenque era solo una colina cubierta de vegetación. Copán era una leyenda vaga sobre una ciudad de gigantes. El colapso no fue completo. La civilización maya no murió. Continuó en otras formas, en otros lugares, pero algo se perdió, algo irrecuperable. El conocimiento de cómo leer la escritura jeroglífica compleja, las técnicas arquitectónicas para construir pirámides de 60 metros, la astronomía de precisión asombrosa, los registros históricos de dinastías que gobernaron durante siglos, todo tragado por el silencio, por la selva, por el olvido. La historia no termina con el colapso. La historia nunca termina mientras haya gente para recordar. Después del año 900, Mesoamérica experimenta lo que algunos llaman el periodo posclásico. Es un renacimiento, pero diferente. Las ciudades que emergen no son las metrópolis planificadas de Teotihuacán o los centros ceremoniales elaborados de los mayas clásicos. En el norte de Yucatán, la civilización maya continúa. Ciudades como Uxmal y más tarde Chichén Itzá florecen. Incorporan elementos nuevos, influencias de pueblos del centro de México, el culto a la serpiente emplumada, Kukulcán en maya, Quetzalcóatl en náhuatl, se vuelve central. Chichén Itzá se convierte en un centro de peregrinación. Su cenote sagrado, un pozo natural de 50 metros de diámetro, recibe ofrendas de toda Mesoamérica, oro, jade, copal y también sacrificios humanos. Los buceadores modernos que exploraron el cenote encontraron esqueletos en el fondo, ofrendas a Chaac, el dios de la lluvia. En el centro de México surgen los toltecas. Establecen su capital en Tula. Son guerreros, pero también comerciantes, artistas, constructores. Sus esculturas de guerreros, las famosas figuras de piedra de 4 metros de altura llamadas atlantes, todavía dominan el sitio. Los toltecas desarrollan la leyenda de Quetzalcóatl, no solo como deidad, sino como rey sacerdote histórico, un gobernante sabio que se opuso a los sacrificios humanos, que fue traicionado y exiliado, pero que prometió regresar algún día del este. Esta leyenda tendrá consecuencias fatídicas siglos después.
Y luego vienen los mexicas, mejor conocidos como aztecas. Su historia de origen es épica. Dicen que venían de un lugar mítico al norte llamado Aztlán. Su dios tribal, Huitzilopochtli, les ordenó migrar hacia el sur. Les dijo que cuando vieran un águila posada en un nopal devorando una serpiente, ese sería el lugar para fundar su ciudad. La profecía se cumple en 1325 en una isla miserable en el lago Texcoco. Allí fundan Tenochtitlan. En 2 siglos, Tenochtitlan se convertirá en una de las ciudades más grandes del mundo, una metrópolis de 200,000 habitantes, más grande que cualquier ciudad europea de la época, con calzadas que cruzan el lago, acueductos que traen agua fresca, jardines flotantes, las famosas chinampas, donde cultivan flores y verduras, un mercado, el de Tlatelolco, donde 60,000 personas comercian diariamente. Los mexicas construyen un imperio militar, someten pueblos vecinos, extraen tributo, plumas de quetzal, cacao, algodón, jade, y también vidas, prisioneros para sacrificios, porque los mexicas llevan la práctica del sacrificio humano a extremos nunca vistos. En la cosmovisión mexica, el sol es un guerrero que lucha cada noche contra las fuerzas de la oscuridad y necesita alimentarse con sangre humana para tener fuerza para salir cada mañana. Sin sacrificios, el sol moriría, el universo colapsaría. El sacrificio no es crueldad, es necesidad cósmica. En 1517 llegan noticias extrañas desde el este. Barcos grandes como montañas, hombres con piel pálida y barbas, animales enormes de 4 patas que los hombres montan. Moctezuma II, el emperador mexica, está turbado. ¿Son estos los seguidores de Quetzalcóatl retornando como prometió? Envía embajadores con regalos, oro, jade, obras de arte extraordinarias. Hernán Cortés, el líder español, ve el oro y sabe que ha encontrado lo que buscaba. La historia de la conquista española ha sido contada 1000 veces. No la repetiremos en detalle aquí. Baste decir que fue una combinación de armas superiores, enfermedades devastadoras y alianzas con pueblos oprimidos por los mexicas. En 1521, después de un asedio de 80 días, Tenochtitlán cae. El último emperador mexica, Cuauhtémoc, es capturado y eventualmente ejecutado. La ciudad es destruida sistemáticamente, sus templos derribados, sus ídolos quemados, sus códices, esos libros preciosos de conocimiento, arrojados a las llamas por sacerdotes españoles que los consideraban obra del demonio. De los miles de códices que existieron, solo sobreviven alrededor de 20. Todo el resto del conocimiento mesoamericano escrito se perdió en esas hogueras. Pero no todo se perdió. La lengua náhuatl sobrevive. Todavía la hablan más de 1 millón de personas en México. Palabras náhuatl se infiltraron en el español y de ahí al mundo. Tomate, chocolate, aguacate, coyote, todas vienen del náhuatl. Las lenguas mayas sobreviven. Más de 6 millones de personas hoy hablan alguna de las 30 lenguas mayas y mantienen tradiciones, historias, cosmovisiones que se remontan a tiempos prehispánicos. La agricultura mesoamericana transformó el mundo. El maíz, domesticado en Mesoamérica hace 9,000 años, ahora se cultiva en cada continente excepto la Antártida. Es uno de los cultivos más importantes del mundo. El tomate, los frijoles, la calabaza, el chile, el cacao, regalos de Mesoamérica a la humanidad. Y las ruinas, las ruinas, redescubiertas por exploradores en el siglo XIX.
John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood viajaron por Yucatán en 1839, dibujando y describiendo las ciudades mayas que encontraron. Sus libros despertaron fascinación mundial. Arqueólogos dedicaron sus vidas a excavar, estudiar, entender, descifraron la escritura maya, reconstruyeron cronologías de reyes, entendieron el calendario, recuperaron voces silenciadas durante siglos. Hoy, sitios como Chichén Itzá, Teotihuacán, Palenque, Tikal son patrimonio de la humanidad. Millones los visitan cada año. Caminan por las plazas donde mercaderes comerciaban hace 1500 años. Suben las pirámides donde sacerdotes realizaban ceremonias. Se maravillan ante la precisión de la arquitectura, la belleza del arte, la complejidad de la escritura. Pero quizás lo más importante que sobrevive es menos tangible. Es la prueba de que la civilización puede surgir independientemente en diferentes partes del mundo, que no hay un solo camino hacia la complejidad social, que humanos separados por océanos sin contacto alguno pueden desarrollar matemáticas sofisticadas, astronomía precisa, escritura compleja, arquitectura monumental. Los logros mesoamericanos son una refutación a cualquier idea de superioridad cultural europea. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, quedó asombrado. En sus cartas al rey Carlos V describió una ciudad más hermosa y ordenada que cualquiera que hubiera visto en España. Y hay lecciones en el colapso. Lecciones sobre sostenibilidad, sobre los límites del crecimiento, sobre lo que sucede cuando una civilización demanda más de su entorno de lo que éste puede dar. Lecciones sobre rigidez, sobre sistemas que funcionan maravillosamente en la abundancia, pero se quiebran en la escasez, sobre la necesidad de adaptabilidad, lecciones sobre la importancia del conocimiento, sobre lo que se pierde cuando las bibliotecas arden, cuando las tradiciones orales se olvidan, cuando las lenguas mueren. Imaginemos por última vez a un personaje. Es el año 2025. Una joven arqueóloga llamada María está excavando en Palenque. Ha dedicado su vida a entender a los mayas. Habla maya yucateco. Ha aprendido a leer los glifos. Conoce las historias de los reyes. Esta tarde, su equipo descubre algo extraordinario. Una tumba intacta. Dentro, los restos de lo que parece ser un escriba, y junto a los restos, algo milagroso, un códice. De alguna manera, protegido del paso del tiempo por las condiciones específicas de la tumba. Con manos temblorosas, María documenta, fotografía, preserva. Más tarde, en el laboratorio, cuando el códice sea estabilizado y pueda ser estudiado, revelará textos que nadie ha leído en 1000 años. Historias, poemas, registros astronómicos, voces del pasado hablando de nuevo. Y en ese momento, María siente algo profundo, una conexión a través del tiempo. El escriba que creó ese códice hace más de 1000 años quería ser recordado, quería que su trabajo significara algo, y contra todas las probabilidades, a través de guerras y colapsos y conquistas y siglos de olvido, ha sido recordado. Su voz, silenciada durante tanto tiempo, habla de nuevo. Eso es lo que sobrevive, no solo piedras y huesos, sino la voz humana, el deseo de crear, de entender, de conectar, de trascender la mortalidad a través del arte, la ciencia, la historia. Las ciudades mayas fueron tragadas por la selva, pero sus logros resisten. Sus preguntas sobre el tiempo, el cosmos, el significado de la existencia humana, siguen siendo nuestras preguntas.
Los olmecas esculpieron cabezas colosales. Los teotihuacanos construyeron la ciudad de los dioses. Los mayas escribieron en piedra. Los mexicas crearon una isla-ciudad en medio de un lago. Y todos ellos, en sus triunfos y tragedias, nos muestran algo fundamental sobre lo que significa ser humano. La capacidad de imaginar más de lo que existe, de construir, de crear belleza, de buscar significado, y también la fragilidad, la hubris, los límites de lo que podemos controlar. El jaguar camina entre las ruinas. Sus ojos dorados reflejan la luna, y en algún lugar, en la memoria colectiva de un continente, los tambores aún resuenan, las pirámides aún se alzan, los escribas aún tallan sus historias en la eternidad de la piedra. Hemos viajado juntos a través de 3000 años, desde los primeros agricultores hasta el colapso de imperios, desde cabezas colosales olmecas hasta la caída de Tenochtitlán. Y ahora, en la quietud de esta noche, vale la pena preguntarnos, ¿qué significa todo esto? Al comienzo de este viaje, planteamos una pregunta. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras, ciudades con decenas de miles de habitantes, pudieran desaparecer sin que el mundo lo supiera durante siglos? La respuesta, ahora lo vemos, no es simple. No fue una sola catástrofe, sino una serie de elecciones, una serie de presiones, una serie de fallos sistémicos que se acumularon hasta que el peso se volvió insostenible. Pero hay una respuesta más profunda. Estas civilizaciones desaparecieron del conocimiento mundial porque el mundo no estaba tan conectado como asumimos. No había redes de información global. No había registros que sobrevivieran intactos. Y cuando llegaron los europeos, llegaron con sus propias ideas preconcebidas. Para ellos, la historia comenzaba con Grecia y Roma. Todo lo demás era periferia, prehistoria. Tomó siglos para que el mundo occidental reconociera que en las Américas habían florecido civilizaciones tan sofisticadas como cualquiera en Europa o Asia, que los mayas eran matemáticos y astrónomos de primer nivel, que Teotihuacán rivalizaba con Roma en tamaño y esplendor, que el imperio mexica era tan complejo administrativamente como cualquier imperio europeo. Ese reconocimiento no llegó por generosidad, sino por evidencia, por arqueólogos que dedicaron vidas a excavar, por lingüistas que rompieron códigos de escrituras olvidadas, por descendientes de estos pueblos que mantuvieron vivas las tradiciones contra todas las probabilidades. Y la lección allí es esta. La historia no es solo lo que sucedió, es lo que recordamos, es lo que decidimos preservar, es las voces que elegimos escuchar. Cada civilización cree que durará para siempre. Los romanos, los egipcios, los mayas, los británicos, los estadounidenses. Y sin embargo, todas las civilizaciones son temporales. Todas construyen sobre cimientos que eventualmente se erosionan. Pero eso no significa que sean insignificantes. El significado no viene de la duración, sino del impacto, de lo que crean, de lo que enseñan, de las preguntas que hacen. Los mayas nos enseñaron a ver el tiempo de manera diferente, no como una línea, sino como ciclos. Ciclos que se repiten, pero nunca exactamente igual, como una espiral ascendente. Los teotihuacanos nos mostraron que puedes construir una metrópolis sin reyes ostentosos, que puedes organizar 100,000 personas a través de estructuras más colectivas. Los mexicas, con toda su violencia ritual, nos confrontan con preguntas incómodas sobre el sacrificio. Ellos sacrificaban vidas humanas para mantener el cosmos funcionando. Nosotros sacrificamos ecosistemas enteros para mantener nuestro estilo de vida.
¿quiénes somos para juzgar? El colapso de estas civilizaciones nos habla sobre límites, sobre lo que sucede cuando excedes la capacidad de carga de tu entorno, sobre la necesidad de equilibrio entre ambición y sostenibilidad, sobre los peligros de la rigidez, de sistemas que no pueden adaptarse a nuevas realidades. Son lecciones que necesitamos ahora más que nunca. Vivimos en un mundo de ciudades masivas, de sistemas complejos e interconectados, de presiones ambientales crecientes, de tensiones sociales que se sienten a veces insostenibles. La historia mesoamericana no nos da respuestas fáciles, pero nos da perspectiva. Nos recuerda que los humanos han enfrentado colapsos antes, que algunas civilizaciones cayeron, que otras se transformaron, que el conocimiento se perdió pero también se preservó en formas inesperadas. Y quizás, si somos lo suficientemente sabios, podemos aprender de sus errores. Podemos construir sistemas más flexibles, más sostenibles, más resilientes. O quizás no. Quizás cada generación debe aprender estas lecciones de nuevo a través de sus propias luchas, sus propios colapsos, sus propias resurrecciones. No lo sé. No tengo esa respuesta. Y esa es la belleza de la historia. No nos da certezas, nos da material para pensar, nos da espejos donde vernos reflejados, nos da compañía en nuestra búsqueda eterna de significado. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el misterio de las cabezas colosales olmecas? ¿La complejidad de la escritura maya? ¿El esplendor de Teotihuacán en su apogeo? ¿O quizás el colapso te hizo reflexionar sobre nuestra propia fragilidad civilizacional? ¿Hubo algún momento que te dio escalofríos? ¿Alguna escena que puedas ver con los ojos cerrados? Me encantaría saber, porque estas conversaciones, estos intercambios entre nosotros son lo que da vida a esta comunidad. Y si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido. Tus sugerencias, tus preguntas, tu curiosidad dan forma a los próximos destinos que exploraremos en estas noches de historia y reflexión. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, si te ha conectado con el pasado de una manera que no esperabas, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Historias de imperios olvidados, de personajes extraordinarios, de momentos que cambiaron el curso de la humanidad. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Te prometo que cada viaje será único. Cada historia tendrá algo que ofrecerte. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si algo de lo que compartimos esta noche toca algo en ti, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Así crece Somnialis. No a través de algoritmos fríos, sino a través de personas como tú que encuentran valor en mirar hacia atrás para entender el presente. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. El jaguar camina entre las sombras, como al principio de esta historia. Sus ojos dorados reflejan la luna que se eleva sobre la selva. Pero ahora sabemos más sobre ese jaguar. Sabemos que por siglos fue el espíritu de un pueblo, que gobernantes se transformaban ritualmente en él, que su imagen se talló en jade, se pintó en murales, se grabó en estelas de piedra. El jaguar camina entre las ruinas, pirámides cubiertas de vegetación, plazas donde una vez resonaron miles de voces, templos donde se ofrecieron oraciones a dioses cuyos nombres algunos ya no recuerdan, pero cuya esencia persiste. En cada paso del jaguar hay un eco
de tambores, de cantos, de historias susurradas de generación en generación. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Imagina por un momento que estás allí, no como turista, sino como testigo del tiempo. Siente la brisa que viene de la selva. Escucha el murmullo del viento entre las hojas, el llamado distante de un ave nocturna, el susurro de la historia pidiendo ser recordada. Hemos viajado juntos esta noche, desde los albores de la civilización olmeca hasta el ocaso del mundo mexica. Hemos conocido a Ixcán el cantero, a Yol la alfarera, a Cualli el comerciante, a Cahuil el guerrero, a Ixbalam, que vio el fin de un mundo, y a María la arqueóloga que rescata voces del silencio. Todos ellos, reales o imaginados, son parte de la gran historia humana, y tú también lo eres. En este momento, en esta noche, tu conciencia se conecta con la de ellos a través del tiempo. Eres el eslabón viviente entre el pasado y el futuro, entre lo que fue y lo que será. Deja que esa conexión te acompañe mientras el sueño llega. Que las imágenes de pirámides y selvas, de ciudades florecientes y ruinas silenciosas, dejan sus caminos en tus sueños. Que las preguntas que exploramos esta noche continúen resonando en tu mente, no como respuestas cerradas, sino como invitaciones a seguir pensando, sintiendo, conectando. Mañana despertarás y el mundo seguirá girando. Pero quizás lleves contigo algo de esta noche, una nueva perspectiva, una pregunta diferente, un respeto renovado por la complejidad y fragilidad de la civilización humana, por la belleza de lo que creamos y la inevitabilidad de lo que perdemos, por el jaguar que camina entre las sombras, recordándonos que somos parte de algo más grande, que nuestra historia es una hebra en el tapiz inmenso del tiempo. Nos encontraremos de nuevo en el próximo viaje. Hay tantas historias por contar, tantos rincones del pasado por explorar, tantas voces esperando ser escuchadas. Hasta entonces, viajero nocturno, te deseo paz, te deseo sueños ricos en imágenes y significado. Te deseo el regalo del asombro ante la inmensidad del tiempo y la persistencia del espíritu humano. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.